traen a este bloque, que es el bloque de educación con Facundo Franco y con Camila Cignano, que hoy nos proponen hablar de lo hecho por el gobierno en materia educativa en los primeros 100 días de gestión, ya que se ha impuesto eso de hacer una especie de evaluación pasaditos los 3 primeros meses. Facundo, bienvenido otra vez. No, por favor, un gusto estar acá. Y a Camila le damos la bienvenida por primera vez. Sos periodista de la sección Educación. Es un gusto que también puedas estar en esta mesa. Así es, lo mismo digo, un gusto estar por acá por primera vez. Primera de varias, como decimos siempre, ¿no? Que es una forma no solo de halagarle, sino también de decirle no se olviden de la mañana de la diaria. Que en este caso va a empezar hablando de, modificaciones a hojas de ruta que ha hecho el gobierno en materia educativa en las últimas horas. ¿Cómo empezamos con eso? Bien, bueno, el mecanismo de hoja de ruta es el que ha elegido el gobierno, particularmente en la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, para empezar como a transitar algunos cambios. El de la transformación curricular integral, la revisión de ese proceso fue lo que hablamos la semana pasada, no vamos de vuelta a ahondar en eso. Pero en los últimos días también han aprobado otras hojas de ruta en torno a otros temas también relevantes de la política educativa que también estuvieron en boga en la campaña, que son la universalización en la educación de 3 años, digamos, de que la totalidad o tender al 100%, digamos, de cobertura en esa edad, y también la mejora de la asistencia escolar, que ahí, en esos 2 puntos Cami puede profundizar un poco más. Sí, como decía Facundo, estas 2 hojas de ruta se largaron en estos últimos días y corresponde con los compromisos de campaña del gobierno y temas que han estado bastante en discusión desde el periodo pasado, diría yo. Uno de ellos es justamente tratar de universalizar la educación de los 3 años, es decir, el documento se llama exactamente Tender a la universalización del nivel 3, y lo que se intenta es que todos los niños y niñas que no están escolarizados actualmente y tienen 3 años, que se estiman que son entre 4.000 y 4.500, son el 15% más o menos, puedan acceder a la educación pública. Allí en esa hoja de ruta se trazaron básicamente 2 líneas de trabajo. Una, identificar quiénes son esos niños y niñas y por ende tratar de garantizarles una plaza, ¿sí? Que puedan acceder a algo educativo cerca de donde viven. Claro. Y que cumpla con los requisitos que necesitan. Y por otro lado también difundir la importancia que tiene la escolarización temprana. Para ellos fundamentan un poco que se trata de, es importante para el desarrollo infantil, ¿no? Y por ende también, los efectos que puede traer que esta escolarización no suceda. Así que esos son 2 más o menos de los lineamientos que se traza en esa hoja de ruta. Por otro lado, como decía Facu también, está la intención de mejorar la asistencia a la educación obligatoria. Esto no es solo en primaria, sino también en educación media, que habrán escuchado bastante en este último tiempo el tema de el ausentismo escolar, sí. El tema de el ausentismo crónico. Y en ese sentido se plantean 3 acciones, si se quiere resumir un poco en esta hoja de ruta, que es lo que se propone desde la ANEP, estamos hablando, ¿no? Hay algunas de estas acciones que están vinculadas a la comunicación también, es decir, visibilizar la problemática que es el ausentismo escolar, tanto en medios de comunicación como en la realización de seminarios, en redes sociales. Habrá campañas y actividades, digamos. Exactamente. Esto va a comenzar en el semestre que viene y se va a extender hasta el primer semestre del año próximo. Y después ya se va a avanzar a partir del año que viene en otras medidas que sí van a transcurrir durante todo el quinquenio hasta que termine el mandato, que una corresponde a mejorar los sistemas de alerta de las inasistencias, es decir, que estas inasistencias no solo sea como una cuantificación de cuántas veces faltó el estudiante, el niño o la niña, sino que además eso sea acompañado de algo que explique, que visualice la gravedad de qué significa que se haya ausentado en ese periodo de tiempo, ¿no? Eso es una mejora y es una profundización. Ajá.
Por otro lado, a partir de la identificación de quiénes son los niños, niñas y adolescentes que tienen un ausentismo más crítico, por así decirlo, se plantean algunas acciones específicas para esta población una vez que se analice quiénes son estos estudiantes, que van desde prestaciones monetarias hasta espacios de apoyo pedagógicos. Bien. Ese sería un poco el resumen de las 2 hojas de rutas que se publicaron en estos últimos días, más allá de la transformación curricular. Tiendo a pensar que tanto la cuestión de la universalización de la educación inicial a los 3 años, como estas otras medidas vinculadas a combatir el ausentismo, no exclusivamente, pero sí mayoritariamente, tienen llegada o atienden a poblaciones vulnerables. ¿Está bien plantearlo así? Ahí está el universo principal. Bueno, yo diría que sí, claramente, porque en educación lo que pasa, hay como una desigualdad social, digamos, que se traslada después a la educación y por lo tanto quienes en general todos los indicadores o casi todos los indicadores afectan más a la población más vulnerable socioeconómicamente, lo que se llaman los quintiles 1 y 2, quizás también el 3 de menores ingresos. Pero lo que pasa en el caso de las asistencias, justo ayer en algunas entrevistas, tanto Pablo Cayani, el presidente del CODICEN, como Gabriela Salsamendi, la directora de primaria, decían que no afecta a estos únicamente a los sectores más desfavorecidos, porque, de hecho, los dos mencionaron el mismo ejemplo, que decían, ustedes se sorprenderían si ven la cantidad de inasistencias que hay, por ejemplo, antes y después de un fin de semana largo, por ejemplo. Que eso claramente es una vacación, digamos, de una familia que se extiende y para eso hay que tener recursos, ¿no? Que se va de su ciudad aprovechando el viernes o el lunes pegadito al fin de semana. Exacto. Entonces hay también como un tema cultural bastante arraigado. Esto de la inasistencia era un problema que Uruguay ya tenía antes de la pandemia. Con la pandemia se agravó mucho más. Hubo ahí varios condimentos que tienen que ver con la pandemia que en algunos casos dieron mensajes un tanto confusos, por lo menos a las familias, y eso profundizó un poco este problema en todos los niveles, ¿no? Mirando la lista elaborada por ustedes al preparar la columna de distintas decisiones tomadas por el gobierno en estos primeros 100 días y saliendo de los aspectos abordados, hay una cantidad de elementos que se destacan. Algunos, por ejemplo, mirando por arriba, tienen que ver incluso con reclamos sindicales que estuvieron muy presentes durante la gestión anterior. Otros abarcan áreas en general menos presentes en la discusión pública, como la formación en educación. ¿Qué destacarían del resto del listado de esas decisiones tomadas en los primeros 3 meses de gobierno? Capaz que ahí, ahora lo complementamos entre los dos, pero en secundaria, por ejemplo, hay formación docentes donde se han dado más, hubo más controversias, digamos, en el gobierno anterior y por lo tanto donde se han dado algunas revisiones, incluso a veces han llegado ya a revertirse algunas acciones que se tomaron en el gobierno pasado. En secundaria, y ahí puede complementar Camila, hubo todo un tema a las sanciones a los docentes, ¿no? En los sindicatos denunciaron muy claramente persecución sindical de parte de las anteriores autoridades y hubo ahí algunas medidas que el director del IABA fue el caso más sonado y también los docentes de San José, que ahí Cami puede explicar un poco lo que hizo el gobierno actual en relación a esos casos que fueron bastante icónicos. Sí, ya en 2024, FENAPES, en ese momento en plena campaña electoral, había pedido concretamente al gobierno entrante, que en ese momento no se sabía cuál iba a ser, cuál partido iba a ser, que se revisaran las sanciones, estas dos que nombró Facundo, las del exdirector del IABA, Leonardo Ruiz Díaz, y la de los docentes de San José. En abril de este año entrevistamos con Facundo a Manuel Oroño, que es el director general de Educación Secundaria, y allí ya manifestaba la intención de secundaria en ambos casos, de rever esta situación. Eso ha avanzado un poco. En el caso de los docentes de San José concretamente, han tenido instancias tripartitas con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con la ANEP, en la que el propio subsecretario del Ministerio, Hugo Barreto, ha manifestado que la intención es rever la sanción a los docentes y que se está camino a eso.
que de hecho desde el sindicato lo han manifestado bastante como una clara, con una buena intención política, ¿no? Como una buena señal del tema de la libertad de expresión y de cátedra, que bueno, eso veremos más adelante también. Esa expresión, perdón, de Barreto y esos ámbitos mencionados tienen que ver con el caso de San José solo, capaz que me lo dijiste y se me escapó, o también con el de Ruiz Díaz. No, con el caso de San José Bien. solo, porque el caso de Ruiz Díaz no está en la órbita del ministerio. Recordemos qué había pasado en San José. Bien, en San José recordamos un poco porque sí han van pasado varias acumulando, cosas claro. a lo largo del tiempo, pero data desde, ya te digo, 2019. en 2019, ahí está, fue cuando se estaba en plena campaña contra la reforma Vivir sin Miedo, Sí. en ese entonces desde algunos sindicatos. Eso sucedió también en FENAPES y lo que pasó fue que 15 docentes y un auxiliar de un liceo de San José, no recuerdo cuál liceo, Liceo 1 de San José, se sacaron una foto en el liceo con imágenes alusivas a su postura contra la reforma Vivir sin Miedo de aquel entonces. Ahí fueron fotos, tanto afuera del liceo como adentro. Las que fueron adentro fueron sin estudiantes. Entonces, eso era un poco lo que estuvo también en cuestión. Bien. Exactamente. De todas formas, eso desencadenó en una investigación administrativa, posteriormente en un sumario también por violación a la laicidad, ¿verdad? Exacto. Esto, bueno, también tuvo sumario ya lo dije, pero también eso implicó separación del cargo por 6 meses con retención del 50% de los saberes de estos docentes. Y lo que sucedió fue que al finalizar este sumario, a 6 de estos docentes sí se los sancionó por proselitismo. Todo durante el gobierno anterior. Exactamente. Sí, hay igual una particularidad, es que esto había sido denunciado por Miriam Arnejo, la directora del liceo, en 2019, y las anteriores autoridades, o sea, todavía en el gobierno del Frente Amplio, archivaron el caso. Jennifer Cherro, cuando asume su mandato, desarchiva este caso en particular. Habían habido otros casos también similares que no desarchivó, sí desarchivó este. Entonces eso también es un ingrediente adicional del caso. Sí, esto que dice Facu es importante porque, ahora lo desarrollo, pero es importante decir que a los 6, fueron 6 docentes los que se los sancionó efectivamente y eso hizo que por 6 meses más, además de la otra sanción que estaba sucediendo durante el proceso de investigación, se les retuviera otro 50% del sueldo por 6 meses más. Estos docentes pasaron también a la órbita de la justicia y en ese caso otros avances que hubo en este último tiempo también es que a 2 de los docentes, 2 jueces condenaron a la ANEP y acá está vinculado también lo que dice Facu, por una de las razones por un accionar abusivo, contrario a derecho, con intencionalidad, sobre todo por este último punto de volver a abrir la investigación cuando en realidad secundaria ya la había archivado. Creo que va un poco por ahí la cosa, ¿no? Y se está intentando, avanzar en este ámbito tripartito para, volver a revisar este caso. Sí, y lo llevaba un poco como por un carril distinto, Lo pero de en la misma Leonardo línea. Ruiz Díaz. Leonardo Ruiz Díaz, la sanción por en alusión a una insubordinación, aludiendo ahí a un decreto, digamos, de la dictadura, un decreto, no, una normativa interna de secundaria de la dictadura, que dicho sea de paso, la actual dirección de secundaria también manifestó su voluntad de revisar toda la normativa de secundaria, justamente para que no salga algo de un cajón de una época, que hoy ya quedó dictatorial, ¿no? Exacto. Autoritaria. Pero es interesante eso que planteas, porque con frecuencia, cuando no solo en el ámbito educativo, sino en otros, se toman decisiones basadas en normativa que viene de esos años, se usa en el debate político generado el argumento de se está tomando esa decisión basada en una norma o basándose en una norma que viene de un tiempo autoritario, pero el tiempo pasa y esas normas en muchos ámbitos siguen estando y han gobernado varios partidos y cuando no hay discusiones parece que nadie se acuerda de ellas, ¿no? Y esto viene a quedar claro en función del ejemplo que planteás. Ni que hablar, sí. Está el código de vestimenta también de secundaria, por ejemplo, dice que los docentes tienen que ir de camisa y corbata, toda una cosa que
A alguna gente todavía eso le parecerá importante, pero bueno, hoy lo central del rol docente pasa por otro lado, claramente, no por la forma de vestirse. Sí, son normas aparte que están escritas, pero claramente no se cumplen. Yo ya hace mucho, lamentablemente, cursé el liceo, empecé en el año 96 y nadie, de hecho no sabía que existía ese código, nadie tenía en cuenta efectivamente esas disposiciones. Más allá de estos paréntesis que abrimos, mencionamos aspectos asociados a formación en educación que no sé si llegamos a desarrollar porque terminamos hablando de las sanciones a docentes. Sí. Capaz que, no, para cerrar tema ya, que me parece que no sé si quedó del todo claro en qué se está ahora concretamente, bien. Pero el proceso de investigación todavía sigue, pero es importante mencionar que el Codicen solicitó un informe jurídico para rever el caso y hace unos días también el país informaba que esta semana concretamente Ruiz Díaz ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo va a pedir también la nulidad de la sanción de los 150 días. O sea que eso se está todavía ahí en proceso y bueno, y está la declaración también de Oroño que nos hizo en la entrevista de que una vez que sí se expida secundaria, se tiene la intención de echar para atrás todo lo hecho, ¿no? Lo sancionado. ¿Y cuántos tribunales y ámbitos distintos, ¿no? Sí. Lo laboral, lo judicial, lo contencioso administrativo, las derivaciones son efectivamente muchas. De este punto, ¿algo más para acotar? No, si querés, muy sintéticamente lo de formación docente, sí. Porque el punto central ha pasado y viene pasando por el tema universidad de la educación, ¿no? Lo primero que hizo el gobierno cuando asumió es dejar sin efecto o suspender el mecanismo de reconocimiento universitario de títulos que se había aplicado en el gobierno anterior y fue criticado tanto del Frente Amplio como desde los sindicatos, en el entendido de que una formación universitaria no se logra de esa manera, sino justamente siendo formado en una universidad, ¿no? Automáticamente anunció el envío también que está por ocurrir en las próximas semanas de un proyecto de ley para crear la UNED. Esto ayer, que justo publicamos una nota en la diaria sobre el tema, generó algunas diferencias con el sindicato, con el SIDFE, el Sindicato Docente de Formación en Educación, porque claro, el ministerio anunció que va a ser el ministerio el que elabore el documento y que espera que la discusión más amplia, implicando no solo a los actores parlamentarios, sino a los actores sociales, ocurra en el Parlamento, digamos, en el marco de que ese proyecto sea el punto de partida, digamos, de la discusión. El sindicato claramente esperaba otra cosa, esperaba ser consultado previamente en la elaboración del decreto, como sí ocurrió en gobiernos del Frente Amplio anteriores. Entonces se generó un comunicado bastante duro que sacó el SIDFE en las últimas horas cuestionando el accionar del gobierno y planteando que está planteada una especie de continuidad con el gobierno anterior en cuanto a la forma, digamos, que bueno, nada, es un tema que va a estar ahí. Yo creo que los sindicatos, en ese sentido, más allá de que cambiaron las autoridades, claramente cambió el partido de gobierno, cambiaron las autoridades, quedó como instalada una dinámica de vínculo con las autoridades desde el gobierno anterior, que fue muy dura, porque, los sindicatos denunciaron muchas veces que no fueron escuchados, no fueron contemplados en muchas de las políticas que se siguieron adelante. Y bueno, esa dinámica que quedó instalada está de alguna manera generando una especie de, llamémosle, no sé si es ruido, pero está generando diferencias entre gobiernos y actores de colectivos docentes en este caso. Sí, no, creo que un punto clave también ahí es el tema del cogobierno, ¿no? Que es lo que trae mayores reparos y miedo desde los sindicatos de que sí se cree la Universidad de la Educación, pero no con el cogobierno, que es parte de las prioridades. Claro, ahí, brevemente, para crearse un ente autónomo precisa 2/3 de los votos de ambas cámaras. Entonces, ya el Frente Amplio no tiene ni siquiera una mayoría simple en diputados. Entonces requiere de acuerdos con otros partidos políticos que ya han manifestado que no van a votar un sistema similar al que tiene la Universidad de la República en este aspecto. Entonces, bueno, yo creo que hay claramente una apuesta del gobierno por priorizar en este periodo la creación del ente autónomo, con el piso ahí yo creo que es el funcionamiento del actual Consejo de Formación en Educación, que tiene ya un representante docente y un representante de estudiantes. Consejo desconcentrado que no se eliminó en el gobierno pasado y fue el único que se mantuvo. Sí. No ocurrió lo mismo con inicial y primaria, con secundaria y con UTE. Exacto. Entonces la prioridad va a ser crear el ente autónomo y bueno, después en un gobierno próximo, con eventuales mayorías parlamentarias, ahí ya no, para modificar
la forma de gobierno no se requieren mayorías especiales. Entonces, eso podría ser como una cuestión más de mediano plazo, decir, bueno, ahora creamos el ente con los acuerdos a los que se pueda llegar y más adelante, bueno, se ve el tema de la autonomía del cogobierno. Esa es la apuesta del gobierno. Los sindicatos al mismo tiempo tienen miedo de que eso después, una vez que se vote así, quede así por mucho tiempo. Entonces es un poco lo que está en la base, digamos, de esta discusión más de forma. Esa interpretación que haces, creo que la hicimos todas las personas que escuchamos lo que dijo acá nada menos que el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, la semana pasada, me parece, a esta altura me pierdo con los días, fue la semana pasada, sí, cuando dijo bastante claramente que, bueno, que si la condición para que la Universidad de la Educación finalmente se cree es renunciar a las aspiraciones que por lo menos el Frente Amplio, que en este caso inicialmente eran parecidas a lo de los sindicatos, tenía con respecto al cogobierno, él entendía que había de todos modos que ir hacia adelante en función de los acuerdos que se alcanzan. El gobierno claramente está en esa línea. Les agradezco por la presencia porque estamos ya llegando al final del espacio para hoy y bueno, les esperamos por acá en futuras semanas con lo nuevo de esta agenda, que todavía es muy incipiente, porque también es cierto que 3 meses son muy poco en relación a los 60 que tiene un gobierno, ¿no? Sí, se ha instalado esto de los 100 días, claro. No sé de quién ni de qué manera, pero bueno, nada, es como un momento para hacer balance, sobre todo porque algunos actores han planteado desde el sistema político que han habido pocos avances, pocos anuncios, entonces, bueno, es una excusa periodística también para traer, bueno, en este tiempo qué es lo que se ha avanzado concretamente. Facundo y Camila, muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.